¿Qué tal? En este momento te encuentras en salud laboral, creando una cultura. Soy el doctor Renan Brito, soy médico ocupacional y me puedes encontrar en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram TV, Telegram y por supuesto en YouTube y en esta ocasión más en los podcasts de salud laboral. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las lumbalgias. ¿Por qué se denominan lumbalgias? Básicamente son dolores que se presentan en la región lumbar de la columna. Esta está localizada en la parte inferior de tu columna, ¿sí? Donde tu columna se une a la cadera. Esa es la región lumbar básicamente. Y ahí se presentan dolores que suelen ser incapacitantes, es decir, no te permite realizar otra o realizar alguna actividad, mejor dicho. Bueno, esto se suele presentar entre más o menos 25 a cada 100 personas. Y según la bibliografía señala que tú, yo y cada uno de nosotros lo va a sufrir al menos una vez en su vida. Es decir, al menos una vez en nuestra vida vamos a tener una lumbalgia que no nos va a permitir ni levantarnos de la cama. En la mayor parte de los casos es benigna, ¿no? Es una patología que se produce muy posiblemente por un sobreesfuerzo físico que hiciste, levantaste una carga de una forma incorrecta y eso te produjo una contractura muscular. Al cabo de unos 2 o 3 días con un analgésico, pues ya podrás movilizarte, todavía podrás sentir un poco de dolor, pero por lo menos podrás realizar tus actividades. En un porcentaje esto se puede prolongar a meses y en casos mucho más graves pues vas a presentar un dolor crónico en tu columna. Pero bueno, ¿y cuáles son las principales causas? Ya te las he ido indicando. Pues una contractura muscular. Si tú a un músculo lo estiras violentamente, este se puede desgarrar. Y estos desgarres, dependiendo del grado, pueden ser pequeños o grandes, van a ocasionar que tú estés en un estado de incapacidad para realizar otra actividad. Pero normalmente el músculo se regenera, o sea, te van a enviar un analgésico antiinflamatorio, un relajante muscular, y el músculo progresivamente en un lapso de unos 2 o 3 días vas a volver a la normalidad, a realizar tus tareas y actividades de cada día normalmente. También puede ser que tengas algún trauma en esa zona, que hayas tenido un antecedente de, por ejemplo, un accidente de tránsito, o una caída, o un golpe. Entonces, si ya tienes estos factores predisponentes, pues normalmente se va a tornar un poco más frecuente. ¿Sí? ¿En quiénes se presenta estas molestias principalmente? En profesiones o en actividades en las cuales permaneces mucho tiempo sentado o sentada. Ejemplo, cuando un conductor va manejando por largos periodos de tiempo. Eso ocasiona que permanezcan sentados y la vértebra comprime a el disco intervertebral que se encuentra abajo y debajo del disco se encuentra otra vértebra y entre las dos se comprimen el disco intervertebral y a su vez estas ejercen un efecto mayor en las que están más abajo. Entonces obviamente se va produciendo una reacción como en cadena. Estas lumbalgias son mucho más frecuentes también en los conductores porque a más de estar sentados y que comprimen sus discos intervertebrales, suelen tener la absorción de la vibración del vehículo. Absorben la vibración del motor y de la misma carrocería. Eso a su vez va a afectar su columna. Otro grupo de profesionales que puede presentar lumbalgias son el personal de enfermería. ¿Por qué? Porque
las licenciadas en enfermería, las señoras o señores auxiliares en enfermería, normalmente están junto al paciente. Cualquier situación que requiere el paciente, ellas o ellos le auxilian. En ocasiones tienen que ayudarles a levantarse, a ir al baño o a bañarse, o tienen que hacer cambios de posición, para lo cual le tienen que virar al paciente de un lado y del otro lado. Esto con la finalidad de que se formen úlceras de presión a nivel, por ejemplo, de, de, de los maleolos, que son las partes terminales de tus pies, en donde se une el pie con la pierna, o en las caderas, porque normalmente se comprime el tejido, ¿sí? Y no permite que fluya sangre, y ahí se empiezan a presentar, úlceras, muerte de ese tejido. Entonces, para evitar que se produzca eso, el personal de enfermería tiene que rotarle al paciente, y con eso disminuye la probabilidad de que se presenten estas úlceras de presión. Pero obviamente no todos los pacientes son iguales. Unos pacientes son más pesados que otros, y obviamente van a tener que hacer mayor esfuerzo al movilizarle al paciente. Entonces ahí es justamente cuando empiezan a sufrir de lumbalgias. Otro grupo de personas son aquellas que son bomberos, ¿sí? Porque normalmente estas personas tienen que permanecer mucho tiempo parados apagando los incendios, sumado a la carga de equipo pesado. Entonces obviamente eso repercute en la columna. Otro grupo de personas que pueden sufrir de lumbalgia son aquellas que trabajan en la manipulación de cargas, en la movilización de fardos. Por ejemplo, las personas que cargan en los mercados, o las personas que están movilizando material de construcción, digamos quintales de cemento, carretillas de arena, bloques, ladrillos, pues ellos también pueden sufrir de lesiones a nivel de su columna, secundario al sobreesfuerzo. Y cada una de estas personas tiene un riesgo implícito en su actividad laboral de sufrir una patología de columna. Pero ahora tú te preguntarás, y bueno, ¿y qué importancia tiene? El inconveniente es que es la segunda causa de pérdida de días de ausentismo laboral por enfermedad. La primera está causada por infecciones respiratorias, pero la segunda son lumbalgias. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy frecuente que las personas falten a su trabajo porque tienen un dolor en la columna baja. Y esto al menos puede producir un ausentismo mínimo de unos 3 días. Y en algunos casos se puede prolongar hasta meses. Tú dirás, pero no, ¿cómo va a ser posible? No, en realidad, si alguna vez te ha dado una lumbalgia por A o B razón, literal, no te puedes ni movilizar en la cama. Entonces es complicado. Y esto súmalo a todos los trabajadores que presenten esta molestia. Ahora, eso obviamente causa compensaciones a esa persona, porque esa persona no puede trabajar. Y al no poder trabajar, los seguros tienen que pagarle por no trabajar. Tú puedes decir, bueno, como trabajador eso es muy bueno. Claro, como trabajador es muy bueno. Pero no es tan bueno para la empresa ni para la institución que te paga ese seguro. Te lo voy a explicar por qué. Normalmente cuando una persona trabaja, es una persona entrenada que desempeña sus actividades y las desempeña muy bien. Pero en el momento en que falta esa persona y tiene que ser reemplazada por otra, ya se generan costos por ese reemplazo. Posiblemente se pueden generar horas extras. Adicional a eso, pues produce recarga de actividad en relación a esa persona, porque una persona, a pesar de que vaya a ganar más,
va a tener que realizar su propia actividad y la actividad de la otra persona que obviamente se encuentra enferma. A más de eso, pues, como está cansada esa persona, eso puede ocasionar menor calidad del producto o servicio que se brinde. Entonces, realmente influye en la empresa institución. Y en relación a la empresa de seguros, pues no le conviene a una empresa de seguros pagarte porque tengas una enfermedad X. ¿Ya? Prefiere no pagar, obviamente, porque es un rédito que está saliendo de su economía. Hay unos problemas muy interesantes en relación a esto. Por ejemplo, en el Reino Unido se producen normalmente 24.000 cirugías al año de columna. Muy posiblemente pueden ser de origen profesional. Y da lugar a 1.6 millones de asistencias hospitalarias. ¿En qué consiste la asistencia hospitalaria? Una persona por lumbalgia que tenga que ingresar a un hospital va a hacer uso del personal de salud. El médico, la enfermera, el camillero, el laboratorista, el imagenólogo. Y además de eso va a hacer uso de una cama hospitalaria. Ahora, hay factores de riesgo individual para que una persona sufra de lumbalgias. Uno de ellos es la edad. A mayor edad tendremos más frecuentemente la presencia de lumbalgias. Pero hay que tomar en cuenta un dato muy importante, que a mayor edad esa lumbalgia puede tornarse más discapacitante. No es lo mismo que a mí me dé una lumbalgia a los 20 años que a mí me dé una lumbalgia a los 50 años. A los 20 años posiblemente solo requiere unos 2-3 días de reposo más un analgésico, un antiinflamatorio y nuevamente me reincorporaré a mis actividades laborales. Pero entre más edad, posiblemente a los 50 ya no pueda solo con el analgésico, sino que definitivamente tenga que guardar reposo tal vez una semana. Incluso estos reposos pueden llegar a meses. No necesariamente solo en la persona de edad avanzada. También se puede presentar en una persona de edad más joven, pero va a ser más frecuente en la edad avanzada. Bueno, otro factor de riesgo personal para lumbalgias es el sexo. Los hombres presentan muchas más reclamaciones a los seguros para indemnizaciones que las mujeres. Esto tradicionalmente se ha presentado más porque el hombre normalmente ha desempeñado actividades laborales en las que realiza mayor esfuerzo físico. Por tanto, más hombres hacen este tipo de reclamaciones. Otro factor de riesgo individual para presentar lumbalgias es la aptitud física, es decir, tu capacidad física de trabajo. ¿Cómo te encuentras físicamente para realizar tus tareas? Se hizo un estudio en bomberos y se determinó que los bomberos que tenían mejor condición física tenían, o mejor dicho, los que no tenían muy buena condición física tenían 10 veces más probabilidad de sufrir una lumbalgia. He ahí la importancia del ejercicio, de mantenernos en forma, de mantener tonificados los músculos de nuestro cuerpo. Hay factores de riesgo psicosocial que van a influir mucho en que tengamos o no tengamos una lumbalgia. Uno de ellos es la angustia. Las personas que sufren de angustia frecuentemente, pues este fue un factor determinante dentro de los factores de riesgo psicosocial para que sufran de lumbalgias. Otro es el estado depresivo. Si una persona se encuentra deprimida, va a tener mayor predisposición a sufrir de lumbalgia, sobre todo porque no tiene mucha respuesta, mucha reacción, mucha capacidad de reacción. Otra es la insatisfacción laboral.
Es decir, si tú no te sientes bien en el trabajo que estás desempeñando, pues normalmente cualquier movimiento brusco, manipulación de cargas leve, que podría pasarte en 2 o 3 días, te va a disminuir el ánimo como para retornar rápidamente al trabajo. Y eso obviamente va a prolongar tu tiempo de ausentismo laboral. Entonces, son cosas y situaciones que nosotros debemos de considerar. Hay otros factores de riesgo individual, como por ejemplo el alcoholismo. Si una persona tiende a consumir alcohol, pues no es que su vida va a ser más sencilla, va a ser más complicada. Le va a generar más estrés y posiblemente tenga algún tipo de problema a nivel del trabajo. Y esto se transmite también a los problemas familiares. Puede también ser un factor para problemas familiares y a su vez los problemas familiares originar también lumbalgias. Entonces estamos viendo factores de riesgo individual para generar las lumbalgias. Ahora, vamos a tener factores de riesgo profesional, que como ya lo habíamos venido anunciando, depende mucho de la carga de trabajo, depende de la postura, si permanezco o no permanezco mucho tiempo en una sola posición, si absorbo o no absorbo vibración, sobre todo el cuerpo entero, que es cuando yo estoy trabajando sobre una máquina que genera mucha vibración, como por ejemplo las personas que hacen transporte pesado. Ellos absorben esa vibración a cuerpo entero. Entonces tienen una mayor predisposición para sufrir de patología lumbar, o sea, es decir, de lumbalgias. Hay otros factores como por ejemplo el levantar cargas. Si uno levanta cargas, va a también influir mucho del tamaño de la carga, del peso de la carga y de cuán frecuentemente estoy levantando cargas. Posiblemente yo levante unos 15 kilos de estos bultos, unos 2 o 3 al día. No va a ser lo mismo que levante de estos mismos 10 a 15 kilos, unos 10 o 20 cada hora. Entonces, obviamente tengo mayor predisposición a sufrir de una patología de columna. Otros factores que influyen mucho es no tener una rotación de las actividades. Ya vamos a ir hablando en relación a la prevención. Pero antes, ¿por qué se produce este dolor? Ya habíamos mencionado las contracturas musculares, pero ahora es necesario mencionar la hernia discal. Algo bueno es que solo se presenta un 5% de las personas que presentan lumbalgias. El resto son cosas, se podría decir, más manejables. Pero la hernia discal sí ya es una complicación. ¿Por qué? Porque entre las vértebras, es decir, los huesos que sostienen nuestra columna, entre vértebra y vértebra, existen unas como esponjas, unos como colchones que soportan el peso de la vértebra hacia arriba. Y estos tipo colchones se denominan discos intervertebrales. Entonces, estos discos intervertebrales, cuando nosotros permanecemos mucho tiempo sentados, pues normalmente se comprimen en sentido vertical. Y al comprimirse en sentido vertical, se van deshidratando. Es por eso que a lo largo de los años, una persona va sufriendo patología discal secundaria a la deshidratación y compresión que ha sufrido durante toda su vida laboral y personal también, porque no podemos excluir la vida personal ya. Ahí ya se va deshidratando. Ahora, ¿qué es una hernia discal? Una hernia discal es cuando, imaginémonos como que tenemos una rueda, ¿ya? Una rueda de un vehículo. Y esta rueda tiene el anillo, ¿sí? Entonces, normalmente mientras se mantenga el anillo de la forma
de la llanta, pues no hay ningún tipo de inconveniente. Pero si nosotros seguimos metiendo aire a la llanta, esta se va a romper, ¿no es cierto? Se va a hacer un abultamiento en un lugar. Ese abultamiento es la hernia discal. Entonces, ese abultamiento, si tiene contacto con un nervio, se traduce en dolor, se traduce en parestesis, esa sensación de hormigueo en las extremidades inferiores. Y eso sí ya es mucho más complicado porque ya no va a ceder con un analgésico, ya no va a ceder con un reposo, ya no va a ceder con un relajante muscular. Lo más seguro es que usted deberá someterse a una cirugía de columna. Y obviamente, como toda cirugía, pues conlleva su complicación. Entonces, ya hemos venido hablando acerca de cuáles son las causas, cómo se presentan, por qué se produce el daño al disco intervertebral, cuáles otras situaciones pueden generar una lumbalgia y hemos llegado básicamente al diagnóstico y al tratamiento. Entonces, el diagnóstico básicamente va a iniciar con una evaluación clínica, en donde tu médico ocupacional va a determinar si tienes algo leve o algo más grave. En el caso de algo leve, como te digo, pues con analgesia, relajante muscular, reposo, te va a ir pasando. Pero si no, y sobre todo si es recidivante, es decir, se sigue presentando y presentando y presentando, ya es necesario referirte a traumatología. Porque traumatología te va a solicitar exámenes de imagen para determinar si realmente tienes o no tienes una hernia discal. Y si tienes una hernia discal, pues el siguiente paso es cirugía. En algunas ocasiones se recomienda tratamiento conservador, es decir, la medicación que te había mencionado, más rehabilitación, con la finalidad de que se vayan fortaleciendo los músculos de la columna y eso vaya ocasionando que disminuya el dolor lumbar. Pero si continúa y frecuentemente se sigue presentando, lo más seguro vas a tener que terminar en una cirugía. Y obviamente la cirugía puedes quedar bien como también puedes quedar con secuelas. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Previniendo. ¿Cómo previenes? Haciendo ejercicio, manteniendo una columna adecuada, levantando cargas de una forma adecuada. No con la columna, debes flexionar tus piernas, tus muslos para poder tomar la carga del piso, tomar aire, mantener tu abdomen rígido, acercar la carga hacia ti y levantarla con las piernas y los muslos. En el momento en que haces eso, pues no le estás sobreesforzando a tu columna lumbar. Porque hay personas que se agachan para flexionando su columna y sin flexionar las rodillas para coger la carga. Eso a largo plazo les va a producir un daño en su columna, la hernia discal posiblemente. Entonces debes tener una adecuada instrucción, una adecuada información, capacitación y adiestramiento en la manipulación de cargas. Ya cuando tengas toda esta información, capacitación y adiestramiento, pues deberían siempre ayudarte a levantar las cargas a través de ayudas mecánicas. Si no es posible la ayuda mecánica, pues deberías pedir ayuda a un compañero para ayudarte a levantar la carga. Si eso tampoco es posible, ya se debería establecer como institución que se disminuya el peso de las cargas a menos de 20 kilos y que sean las cargas adecuadas en su manipulación. No pueden ser inmensas que a pesar de que no pesen 20 kilos, sean de difícil manipulación y hagan que tú te inclines tu columna hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro. Eso también te contribuye a patología lumbar. Entonces, toma en cuenta estas recomendaciones, haz tus pausas de trabajo cada hora y no te exageres al realizar la manipulación de cargas. Recuerda, me puedes encontrar en las diferentes redes sociales como Salud Laboral, creando una cultura
en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram TV, en Telegram y en YouTube. Y en esta ocasión, como te mencionaba, en los podcasts de salud laboral. Te espero en el siguiente podcast. Muchas gracias.